Muy buena, queridos, para todos. Que la paz de Dios esté en el corazón, en el hogar de cada persona que está mirando en este momento. Vengo a hablarle en este momento de cómo era el evangelio antiguo, vamos a decir, de a mediados de la década del 70 hacia atrás, y de esa misma fecha hacia adelante o hacia ahora, cómo actúan, cómo se predica y qué se quiere predicar en el evangelio. En el evangelio antiguo se predicaba el evangelio diciendo que las personas que aceptaban a Jesucristo y confiaban en Dios tenían una vida eterna, le estaba esperando en la Nueva Jerusalén, y que aquel que no aceptaba al Señor y moría, le esperaba un infierno para siempre, junto con el diablo, en un lago de fuego. Eso es el evangelio antiguo. El evangelio moderno no quiere que se predique que va para el infierno el que no conoce a Dios. Los pastores y líderes no quieren que se predique de esa manera para que la gente no se asuste o no tengan temor y dejen de ir a la congregación. Esto no es cosa que deje de ir, esto es de predicar la verdad tal y como dice la Biblia. En el evangelio antiguo, que los cristianos consagren su vida al Señor con ayuno y oración, que busquen de Dios y que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, según lo dice Mateo 6:23, y que las demás cosas serán añadidas. Un evangelio antiguo. El evangelio moderno, los predicadores hablan de prosperidad, viaje, economía, que Dios te va a dar, que Dios te va a prometer, que Dios te promete, que crea en Él, no de que se busque de Dios. Ese es el evangelio moderno que se está predicando. En el evangelio antiguo, está lloviendo, voy a buscar un sombrillo, una capa, un plástico, voy para la iglesia porque no me quiero perder el servicio de hoy. En el evangelio moderno, no voy para la iglesia porque se está nublando y fácilmente va a caer mucha agua. Déjame quedarme en mi casa. Eso en el modernismo. Evangelio antiguo. Esa persona me ocasionó un mal, un daño. Oraré al Señor para que el Señor lo perdone. Eso era un cristiano en el evangelio antiguo. En el evangelio moderno, me ocasionó un daño. Voy al tribunal, voy donde el fiscal para que lo meta en la cárcel y se pudra para que me la pague. Eso es lo cristiano en un evangelio moderno. En el evangelio antiguo, si un hermano profetizaba y decía algo, eso se cumplía porque era Dios que hablaba. En el evangelio moderno, muchos cristianos, llamados cristianos, profetizando y diciendo que va a pasar, que Dios le dijo, siendo mentira. Y mucha gente ignorante, inocente, lo aplauden y creen en esa mentira que está hablando él en nombre de Dios, pero el mismo diablo el que está hablando. Ese es en el evangelio moderno. En el evangelio antiguo, pastor humillado delante de Dios para que Dios le ayude a cumplir, a dirigir la grey con el mandato que Dios le puso en su mano. En el evangelio moderno,
pastores buscando la manera de tener dinero para comprar un buen vehículo. Así es lo cristiano de hoy. En el Evangelio antiguo, pastores y líderes preocupados por la situación económica de cada hermano. En el Evangelio moderno, pastores y líderes preocupados por la situación económica de ellos y su familia, y pensando en los hermanos que no están pagando su diezmo para su beneficio. Así es el Evangelio ahora. En el Evangelio antiguo, pastores y líderes preocupados por la mala situación que viven algunos miembros de su iglesia económicamente, que no tienen la fuerza con que comprarle un uniforme a sus hijos para mandarlo a la escuela pública. En el Evangelio moderno, pastores preocupados para que se pague el diezmo, porque tienen sus hijos en buenos colegios y eso hay que pagarlo. El buen colegio de sus hijos. Qué bonito es así. En el Evangelio antiguo, una familia pidiendo oración al pastor y a los líderes para que el pastor interceda delante de Dios y haya sanidad en algún miembro de su familia. Que los pastores y líderes oren por eso. En el Evangelio moderno, la misma enfermedad en un familiar del pastor, especialmente hijo o un hermano, y el pastor pidiendo ayuda en la iglesia para llevar a su enfermo a una buena clínica, a un buen médico, porque la oración ellos la hacen para otros, no confían en que Dios puede sanar también a su familia si están enfermos. En el Evangelio antiguo, la consagración, ayuno y oración para que Dios supla la necesidad económica que surge en toda la congregación. El Evangelio moderno, para pastores y líderes, diciéndole a la congregación que vendan dulces, que hagan esto, que hagan kermés, que hagan esto, para que le lleven el dinero para la iglesia, pero quién sabe para qué otra cosa. En el Evangelio antiguo, para ser pastor, había que tener un llamado de Dios para el pastorado. En el Evangelio moderno, cualquier pelafután que sabe 2 textos de la Biblia ya quiere ser pastor porque está mirando los beneficios que tienen los pastores. Y eso es lo que quieren, ser pastores, pastoreando sin tener un llamado de Dios. Qué bueno es así. En el Evangelio antiguo, oramos a Dios para que nos suplas la necesidad de cada hermano y que las cosas falten y las cosas que falten en el templo. En el Evangelio moderno, oramos a Dios para que Dios pague tu deuda, pero trae tu ofrenda, que en la iglesia hay muchas cosas que pagar, pero ora a Dios para que Dios supla. Pero así es que están las cosas en el Evangelio antiguo y el Evangelio moderno. En el Evangelio antiguo, un hermano o hermana cometió una falta, un pecado delante de Dios. Y la congregación lo ponían en disciplina a ese hermano. En el Evangelio moderno, un hermano que comete un pecado, hay que estarse callado, porque si ese hermano es que coopera en la iglesia y que da en la iglesia y que hace esto en la iglesia, hay que mantenerse callado para mantenerlo
dentro de la congregación. Qué bueno es así. En el Evangelio antiguo, un hermano visitaba siempre, se andaba siempre mal vestido o en mal oliento, se cooperaba y se le ayudaba para que tratara de no oler malo y que pueda ir con una ropita a la iglesia. Como dice la Biblia, amando a tu prójimo. En el Evangelio moderno, ese sucio, maloliento, andrajoso, siéntalo allá o manténgalo retirado, porque el mal olor no se puede convertir delante de nosotros que estamos bien vestidos. Qué bueno es así, llevar un evangelio así. En el evangelio antiguo, cristiano vestido con traje decente, quien lo observaba desde que estaba vestido como cristiano, observado como cristiano. En el evangelio no importaba, en ese evangelio, cómo humildemente estaba vestido ese hermano. En el evangelio moderno hay que estar a la moda, hay que vestir bien, porque la competencia que hay en el mundo es fuerte. Entonces tenemos que estar bien vestidos para hacerle competencia al mundo. ¿Tú le vas a hacer competencia al mundo? El mundo no hay que hacerle competencia, sino solamente con el evangelio. Entonces, ¿tú crees que hay que actualizarse a la moda? Eso no es así. No se actuaba así en el evangelio antiguo. En el evangelio antiguo, oremos los unos por los otros. En el evangelio moderno, cada cual tiene su problema. Que ore cada cual por su problema, porque cada cual debe de pedirle a Dios. Mi hermano, ¿qué pasó? Pero así es que están las cosas en los cristianos, o lo que somos llamados cristianos hoy día. En el evangelio antiguo, un cristiano le decía a otro, un joven, estoy enamorado de tal o cual hermana. El hermano le decía, mi hermano, ora a Dios para que Dios te dirija y Dios te confirme si esa es la que Él tiene destinada para ti. En el evangelio moderno, la misma pregunta o le hace o le dice a un hermano lo mismo. Estoy enamorado de qué hermana. De ese cajón con pata. Tú vas a trazar tu raza. Tú no ves. Ella es profesional. ¿Con qué tú cuentas? Olvídate de eso, búscate otra. Así es que es en el evangelio moderno. No se busca la compañera por santidad, sino por lo que puede tener. Caramba, cómo han cambiado las cosas en el evangelio. Pero ¿ha cambiado Dios? No, Dios no ha cambiado ni cambiará. En el evangelio antiguo, papá, mamá, el vecino me quiere dar, me está molestando. Mi hijo, mi hija, oremos a Dios para que Dios solucione este problema porque somos cristianos. En el evangelio moderno, lo mismo le dice el hijo. ¿Y sabe qué es la respuesta de los padres? Si te da, dale. Y ven donde mí, dímelo, que tú verás lo que le va a pasar a ellos por meterse contigo. Así es el evangelio moderno. En el evangelio antiguo, todo pastor llamado por Dios y que cumplía su rol como pastor, Dios le tenía una corona preparada para él. En la nueva Jerusalén.
en el evangelio moderno que estamos viviendo, todo pastor que se nombra ellos mismos sin tener un llamado de Dios y no están haciendo la cosa como es correcta, le espera su recompensa en el infierno y se van en patana porque en guagua, en autobús no caben porque son demasiado. ¿Qué está pasando, queridos hermanos? Que así es que están las cosas modernas. Pero Dios no es moderno. Dios es el creador del universo y lo que quiere es, como dice la Biblia, que le sirvamos en espíritu y en verdad. Las cosas han cambiado, le ha cambiado el nombre dentro del evangelio, porque el diablo le induce y somos cristianos, pero no estamos haciendo las cosas que Dios le agrada. ¿Qué es lo que Dios le agrada? Como dice el libro de Isaías, paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua cuál es el buen camino y andar por ella. Pero igual que decía el pueblo aquel tiempo, no andaremos. Así mismo está pasando en estos tiempos. Que Dios nos encuentre haciendo su voluntad, porque esto sí está difícil en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Dios se le bendiga y Dios le guarde. Nos veremos en la próxima.